Hola, ¿qué tal amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante Nicaragua, edición a que, como todos los lunes, este primer lunes de marzo, especialmente tocamos los hechos principales alrededor de nuestro planeta, ocurridos alrededor de nuestro planeta, los publicados y los no publicados. Para ello, con los doctores Cairo Amador Arrieta y Humberto Áviles Bermúdez. Gracias por estar con nosotros. Empezamos en Nicaragua. Me parece a mí que este domingo, contra lo que muchos decían que iba a ocurrir, se han efectuado las elecciones regionales en la costa caribe nicaragüense, elecciones para elegir los gobiernos regionales, según lo que establece la ley, y las elecciones se han llevado en calma, en tranquilidad, tal vez una participación un poco baja a la que hubiéramos aspirado muchos que hubiera, pero bueno, participación con tranquilidad me parece a mí. Paz y seguridad. Además, no hay que perder de vista que históricamente el índice de participación electoral en la costa caribe no ha sido muy alto, que podamos decirlo. Y si a eso le añadimos las características particulares geográficas y orográficas de ambas regiones, el Caribe Norte y el Caribe Sur, pues nos explicamos, a pesar de que sí se ha notado un índice de participación sustantivo en tanto en cuanto las vías de comunicación se han mejorado notablemente en esa parte de nuestro país. Y el acceso a las juntas receptoras de votos, las casi 800 juntas receptoras de votos, pues ha mejorado. En cualquier caso, estamos hablando de un índice de participación arriba del 30%, lo cual no es demasiado, pero sí se destaca sobre todo la tranquilidad, la paz, el orden y la alegría con lo que las imágenes que hemos podido apreciar en los medios de comunicación del pueblo caribeño ha participado, ¿no? Sí, yo en todo caso resalto de alguna manera el hecho que durante la semana pasada se estuvo insistiendo mucho en enfrentamientos eventuales de Yátama, como ha ocurrido en elecciones anteriores, que ha habido edificios quemados, ha habido muertos, pero veo que hoy las cosas no están de esa manera. No, y además Yátama ratifica su segundo lugar en los resultados electorales por encima del PLC, lo cual no es que sea novedoso, pues siempre la presencia de Yátama en la costa caribe, sobre todo en la norte, en la costa caribe norte, ha sido y sigue siendo sustantiva, ¿no? Sí, por encima de partidos regionales como el Partido Indígena Multiétnico, creo que se llama el PIM, ¿no? Sí. Mira, el hecho de que ya haya habido, que se hayan dado elecciones en este contexto, es ya un gran paso adelante y de alguna manera te permite otear cuál podría ser el futuro de todo el país en ese sentido. Otear, no traspolar. Es decir, por la víspera se saca el día. Hay una tendencia general, vos puedes ver estadísticamente hablando, que de alguna manera Humberto lo mencionaba, pero es que vale no solamente para la costa atlántica, para todas las elecciones de alcalde, por ejemplo, la participación tiende a ser menor que la participación en elecciones presidenciales. Y en la costa, dentro de esa línea, menor todavía, aunque en la costa los que se están eligiendo son gobernadores, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, lo que se estaban eligiendo los consejos autónomos del norte y del sur de 45 miembros cada uno. O sea, lo que estaban en juego eran 90 escaños, pues, si se me permite la expresión, de la versión caribeña del Parlamento Autónomo. Eso es lo que las autoridades... O de los parlamentos autónomos, porque además cada uno funciona independientemente. Uno en el norte y el sur. En el norte y otro en el sur, sí. Así es.
Y la participación de Yatama y la participación del PLC, e incluso creo que en tercer lugar está C por L, que unidos los liberales son más que Yatama, ¿verdad? En cuarto lugar estaría C por L. Sí, pero lo que dice Cairo es el PLC y C por L unidos son más que Yatama. Sí, resulta es que no están unidos. Sí, pues, y además no son mucho más tampoco. Sí. Pero creo que pueden jugar un rol interesante, sobre todo porque a la costa atlántica se le está abriendo toda una dimensión nueva, no solamente por la infraestructura, sino por la inversión que eso puede traer, por los mercados que se están abriendo para afuera de Nicaragua. O sea, la costa atlántica, y en eso debemos de estar claros, es una de las posibles salidas del país en términos de desarrollo. Y el impacto que a nivel de exportación, de capacidad exportadora nacional, tiene el rubro de la pesca solo en la costa caribe. Lo que se ha de explotar respecto a que le ganamos a Colombia. Exactamente. Bueno, estamos hablando de 95.000 kilómetros cuadrados. Bueno. Y la reserva piscícola, y me quedo corto con lo de piscícola, ¿no? Pero agregarle el aceite de coco, aceite de palma, marisco, minerales, plantaciones que puedas tener. Acuérdate que desde los 20 hubo las plantaciones de los Blue Brothers, hubo madera de todo tipo. Y el hecho de que el proyecto del puerto de aguas profundas de Bluefield parece que va. La costa atlántica va a ser parte de un potencial desarrollo para ellos, para Nicaragua y para Centroamérica. Sí. Ahora, una cosa, y yo lo he dicho ya alguna vez en el programa, en algún momento que estuve yo en Bilwi conversando con, creo que era el vicegobernador regional en aquel momento, me decía, el gran problema que hay es que el Pacífico cree tener la solución para nosotros y no nos preguntan qué es lo que nosotros queremos aquí en la costa caribe. Sino que vienen a ponernos lo que consideran. Y a mí me parece que eso es muy importante de cara a la elección de los gobiernos regionales, porque son los gobiernos regionales los que tienen que decidir en conjunto con los gobiernos indígenas, que son los propietarios de la tierra en la costa caribe, porque ahí funciona muy bien el tema de propiedades, excepto con el problema que ha habido de los colonos, ¿no? Sí. Pero ahí las comunidades indígenas ejercen la soberanía de sus territorios y trabajan adecuadamente con los gobiernos regionales, que esa me parece que es una cosa muy importante. Y estos planes de desarrollo son los que hay que trabajar en conjunto con ellos, en acuerdo con los gobiernos regionales y en acuerdo con los gobiernos indígenas, ¿no? Yo creo que los organismos internacionales tienen esa visión. Cuando te dieron cuando te aprobaron todos los empréstitos para la carretera, por ejemplo, o para el puerto de Aguas Profundas, ellos saben lo que están haciendo. Además, fíjate de que la costa atlántica nuestra no es la más desarrollada. Por ejemplo, con relación a Honduras. Honduras, San Pedro Sula es la mejor ciudad de Honduras. Sí, la más alto nivel. Limón, pues está... toda la parte esa de la costa atlántica de Costa Rica está bastante, sí. Y tienes Adeva, el puerto de Adeva, ¿verdad? Pero digo, la potencialidad entonces que tiene Nicaragua, que además la extensión territorial de la costa atlántica, recordemos que es mayor que El Salvador. Sí, estamos hablando de 40.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Estamos hablando de una densidad poblacional. Cuando yo estaba en primaria, la densidad poblacional era como 5 habitantes por kilómetro cuadrado. No, ahorita me imagino que son como 20, ¿no? Una sí, cosa de esa. Sí, ¿no? pero es todavía bajísima, hombre. Sí, no es que podamos hablar de explosión demográfica, ni nada que se le parezca. No sé exactamente cuánto es, pero no creo que pase los 50, ¿verdad? Y ya serían 10 veces más, ¿verdad? En cualquiera de los casos, ahí vas a ver que va a ser un foco de migración, ¿no? De todos lados, no solamente del Pacífico, también de Honduras, y también de Costa Rica, y también incluso de Colombia, ¿verdad? Y qué bien que así sea,
porque en lo personal yo guardo muchísima esperanza con relación al desarrollo de la costa atlántica y efectivamente creo que es parte de la solución del desarrollo económico y social del país. No, aparte Y político. Es un desafío de integración nacional. Así es. Los pasos que se han dado, además de la infraestructura, políticamente hablando, volvemos al comienzo de este programa. Dice mucho de la costa caribe nicaragüense esa tranquilidad que se pudo disfrutar en una jornada electoral después de lo que venimos, ¿no? O de lo que se decía. Sí, es que principalmente, a mí me parece eso, lo que se decía que iba a ocurrir en la costa caribe, ¿verdad? Que al final no ha habido nada de eso, pues. O lo que se decía en negativo, lo que se decía en negativo, ¿no? ¿Verdad? Sobre las elecciones en la costa caribe. Bueno, hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con los doctores Cairo, Amador, Humberto Avilés. A ver, ¿seguimos en el Caribe o nos vamos de un solo para Europa y después volvemos al Caribe? ¿Qué va a ir a hacer a Europa? Porque tenemos Haití. Haití que se está hablando tanto de Haití, pero tampoco lo cierto de Haití, porque se está hablando porque es que se dice Haití, es que a eso voy, ¿no? Se dice Haití, pero no se está diciendo qué es lo que está ocurriendo en Haití. Y es complicado el asunto. Sí, es complicado y sobre todo porque es un deterioro creciente que ha venido teniendo el país, sobre todo en los términos ambientales, muy agudo. Yo creo que uno de los más agudos en el Caribe, sin duda. Y cuidado que en toda la región centroamericana también, con relación a ello. Un deterioro, pero muy increíble, altísima. Y una inestabilidad sumamente precaria. Y en medio de eso, la renuncia del presidente Jovenel Moisés es parte de esa inestabilidad, ¿verdad? Y además, a finales de enero el Tribunal de Cuentas informa un desvío de más de $2.000 millones, malversación de fondos, etcétera, etcétera. O sea, una malversación de fondos en Haití, que es una de las naciones más pobres del mundo, recién abatida por el terremoto, con los cascos azules adentro, que se desarrolló el caso, creo que de Fiebre Amarilla, en los campos de refugiados, etcétera, etcétera, y encima $2.000 millones perdido, suena robado, huele a sangre, sí, ¿no? sí. Pero ¿cuál es el abordaje internacional de la problemática de Haití hoy por hoy? Es que no hay, es que el asunto es ese. No hay quien gestione el país porque renunció el presidente. No solamente eso, sino que la parte política es sumamente inestable, como inestable está la economía del país y como inestable está los movimientos sociales que lo conforman, ¿verdad? Esta inestabilidad, la más reciente, empieza con el derrocamiento y vuelta a poner de Jean Bertrand Aristide. El padre. Ajá, hace 20 años. Hace 20 años. ¿Con qué demócrata fue? ¿O fue con... Creo que estaba Clinton. Creo que estaba Clinton. Creo que estaba Clinton, sí. Sí, más o menos. Que incluso posteriormente tuvo dificultades con los Estados Unidos, renunció. Sí. Y vino el famoso general Cedras. Ahí es donde empieza este periodo de inestabilidad de Haití. No, Aristides hereda ese periodo de inestabilidad, ¿verdad? Ese periodo de inestabilidad viene con Papa Duvalier y Papa Doxito. Sí, a ver. Si uno revisa la historia contemporánea de Haití, lo que la caracteriza es la inestabilidad. Si algo se ha consolidado allí, desafortunadamente, es la inestabilidad, ¿no? Y va de crisis en crisis. De una dictadura sangrienta como la de Papa Doc y Baby Doc, ¿sí? ¿Qué duró el poder Jean Bertrand Aristide? 3 años. Pero regresó. Luego volvió, sí. Disque en olor de multitud, pero que completó su segundo periodo. ¿Por qué tuvo que llegar
Cedras. Pero digo yo, ¿por qué las instancias internacionales, no solamente yo, no se han ocupado de Haití desde hace tiempo? ¿Por qué el señor Almagro o los de esos que andan constituyendo grupos de trabajo o cárteles en algunos casos, como se les suele llamar, no se ocupan de paliar, yo no digo solucionar, paliar la pobreza del país? Y además, encima de todo eso negativo alrededor de Haití, cada año 500.000 personas, 500.000 haitianos están en peligro de verse afectados de una forma u otra por desastres naturales. Llamarle por huracán, terremoto, sequía, inundación. O sea, es una cosa increíble. Y en eso, la relación que tiene con República Dominicana. Eso te iba a decir yo, con quien comparte la isla. Con quien comparte la isla. Solo para decirte que la economía dominicana, que tampoco es un país desarrollado, es 900% mayor que la economía haitiana. Sí. 900%. Y tiene serios problemas justamente por eso mismo con Haití. Pero además, además unos problemas increíbles que tienen un sentido medio clasista, por lo menos, y hasta con olores de racismo, ¿verdad? Porque la verdad es que históricamente hablando, vos estás hablando de los dominicanos y tenés que decir que gran parte de la sociedad dominicana tiene vínculos sanguíneos con Haití, por lo menos un 35% de la población, y no lo digo al azar, fue un estudio que en algún momento se hizo. ¿Y cuál es el porcentaje de mano de obra haitiana en las labores agrícolas dominicanas? Altísimo. Y encima de eso, ¿qué fue lo que pasó en las últimas elecciones? Una cosa insólita. Restringieron el voto a todos, primero los haitianos que estaban nacionalizados ya en República Dominicana. Sí. Segundo, incluso los que nacieron en República Dominicana y tenían menos de no sé cuántos años. O sea, en cualquiera de los casos fue una limitación al derecho del voto de gente que era ya nacional de República Dominicana o que incluso había nacido en República Dominicana. Una situación totalmente cuestionable, ¿no? Sí. Pero bueno, no hay visos de solución para Haití. Es decir, me acuerdo que por lo menos desde que le venía dando yo seguimiento con el tema de Aristide, por eso me voy a esta parte, veo que la situación haitiana va, en vez de mejorar, va desmejorando cada vez más. Y además encima de todo eso, con todas las restricciones migratorias de Estados Unidos, la comunidad haitiana de Estados Unidos, gran parte de ella está siendo expulsada. Bueno, le renovaron el TPS a Salvador y a Nicaragua. Y a Haití. Sí. Los haitianos. Pero estás hablando de 1,5 millones, 2 millones de haitianos que están en Estados Unidos. Sí. Incluso hay un sector, un barrio que es de puro haitiano, ¿verdad? Y gran parte de los ingresos de Haití precisamente son las remesas. Y cuando estabas hablando de Aristides y después vino Cedra, Haití se convirtió en un centro internacional de tráfico de droga, hombre. Sí. Y enfrente está con Jamaica incluso, etcétera, ¿no? De manera que eso creo que ya fue superado, ¿verdad? No sé hasta qué punto, pero no está por lo menos en las cantidades y en la importancia que antes tenía para la economía. Pero en cualquiera de los casos, una sociedad que tiene un Estado que no está fuerte, un gobierno que está cada vez más débil, encima le pones la parte del narcotráfico, vas a tener tenés una invitación al caos en cualquier momento. Sí, efectivamente. Bueno, a ver, esta última parte de Haití empezó con unas manifestaciones que rápidamente estoy hablando de que en cosa de 2 días lo que estaban pidiendo era la renuncia ya del presidente. De carestía de la vida, que fue el inicio de las protestas. El 7 de febrero. Pasaron en 2 días a pedir la renuncia del presidente. Y fíjate que ese tono no solo es de Haití.
Ese tono lo viviste aquí, No, ese tono lo viviste en Francia, ese tono lo lo viviste viendo, en sí. Sudán, Sí, ahora etcétera. cualquier manifestación es para pedirle la renuncia del gobierno. Pero es decir, en Haití tomaron fuerza rápidamente al grado que salió el gobierno a anunciar la captura de extranjeros metidos en las manifestaciones, la captura de armas y demás en esta ola de protestas que fue de eso, una ola, de repente vino y ya empezó a calmarse un poco, que ha sido la tónica de los últimos días. Hombre, en 3-4 días hubo más de 10 muertos, más de 100 heridos, Sí. Pero al final renunció el presidente. ¿Qué pasó? Al final no se ha compuesto todo esto, está como una nebulosa esta vaina, ¿verdad? Lo que están pidiendo es elecciones, entre otras cosas. Y si no tienen con qué comer, ¿para qué van a ir a votar? Precisamente por eso, para ver con qué comen. Pero hay una cosa interesante, es decir, Haití, el gobierno haitiano le prohibieron, Estados Unidos le prohibió negociar con Venezuela, que era su principal benefactor, lo voy a poner entre comillas. Ahí está el asunto Petrocaribe, ¿verdad? Con Petrocaribe, dejar de recibir la ayuda de Petrocaribe. Le exigió los Estados Unidos, y la situación en Haití comienza a deteriorarse a partir de ese momento. Antes, porque incluso la malversación de fondos, etcétera, por parte de los funcionarios haitianos y demás, algo tuvo que ver Petrocaribe también ahí. Ok. En medio de las protestas, lo que han estado pidiendo no es la ayuda de los Estados Unidos, han estado pidiendo la ayuda de Venezuela. Sí, y Estados Unidos le dejó claramente. Entonces, eso explica en buena medida por qué se habla tan poco de Haití en los grandes medios internacionales. Sí, porque además ha sido si hay una invocación a la venezolana, una noticia invisibilizada, ¿verdad? Totalmente invisibilizada, sí. Sí. Y además ayuda no solamente a Venezuela, sino a los países miembros de Petrocaribe. Así es. Bueno, esperemos que... Bueno, tiene que ver, pero eso es para otro espacio, otro fragmento, con la decisión de Maduro de trasladar la sede europea de PDVSA de Portugal a Rusia. Que tiene su lógica, ¿no? Vamos, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus, y no ha llegado, está a puntito de llegar ya a los 100 días Andrés Manuel López Obrador. Pero fíjate qué cambio, ¿verdad? Porque en la semana pasada fue a inaugurar la nueva directiva de uno de los gremios, uno de los principales gremios industriales y comerciales de México. Hombre, y casi hay un pacto, ¿verdad? Empresarios y López Obrador cierran trato para hacer historia. Acuerda el sector empresarial impulsar la economía, promover las inversiones más allá de lo que 2 o 3 veces más allá de lo que del crecimiento del Producto Interno Bruto, y dicen que es posible, unidos con el gobierno, mantener una tasa de crecimiento anual del 4% del PIB, encaminado a eliminar la pobreza extrema en 6 años. Para trabajar de la mano se necesita confianza. López Obrador dice trato hecho, ¿verdad? Pero además únanse al problema de la corrupción, a impulsar el Estado de Derecho, a alcanzar un mayor desarrollo. Y el tipo le contesta, no estamos precisamente unidos a esa idea, ni estamos pidiendo nada de favores especiales, basta con el compadrismo y el amiguismo, ¿verdad? Aquí la relación va a ser transparente y la visión va a estar para adelante. Hombre, a mí me parece que eso es muy interesante, es una situación que no se había dado en México en su historia. Ya basta de excusas para no ser derecho, ni la ignorancia ni la pobreza debe ser paliativos a la legalidad, mucho menos la ostentación de poder económico, influencia o compadrazgo o la pertenencia a organizaciones que pretenden que las leyes se apliquen a su medida. Esto lo dijo no Manuel Andrés,
Lo dijo el presidente Carlos Salazar Lamolín de esta organización. El mejor instrumento para llegar a acuerdos es el diálogo, los equilibrios, la búsqueda de la conciliación y los acuerdos. Qué aire más fresco los que se vienen de esa reunión, ¿no? Me suena un poco Nicaragua 2007, 2008, no sé, pues algo así, por ese estilo, ¿no? Es decir, que de una u otra forma... Nicaragua 2008 fue una línea para arriba. Por eso, pero lo que te digo es en el llamado acuerdo tripartito, ¿no? Sí. ¿Ves? El llamado del gobierno de Nicaragua a trabajar juntos. Y ese modelo que para muchos fue importante, y a mí me parece que debió haber sido importante, porque si no, no hubiéramos estado en un crecimiento constante arriba del 4% en los últimos años. Lo veo como que ha gustado en otros lados, pues. Hombre, lo que pasa es que otras condiciones fueron las que no lo hicieron funcionar acá. Pero mencionaron una cosa importante los empresarios. Se acabó el amiguismo y el compadrismo. Y el compadrazgo. No le estamos pidiendo que nos ayude. No, exacto, estamos ofreciendo. Porque al final estamos en el mismo barco. Sí. ¿Ah? Sí, eso es lo que hace. Me parece en cualquiera de los casos que deberíamos retomar eso y simplemente darle reflexión, porque cada uno llega a su propia conclusión. Ratifica hasta qué punto la historia reciente de nuestro país ha sido en más de una ocasión un laboratorio de pruebas no solamente exitoso, sino muy tenido en cuenta por circunstancias y regímenes políticos de otros países. O sea, México, sin ir más lejos, ahora mismo. Aquí se demostró, y hasta la constitucionalidad, ahí está en la Constitución, la alianza tripartita. Que se haya roto por circunstancias de todo conocidas y que se esté ahora en la fase de negociación para ver qué nueva ruta, porque ya es una cosa absolutamente distinta, dicho muy claramente por Daniel Ortega los otros días cuando se refirió a la nueva convocatoria de negociaciones para fijar una hoja de ruta, que es en lo que se está. Actualmente, esos son otros pesos. Pero no cabe ninguna duda de la validez de la experiencia sociopolítica y económica de Nicaragua en los últimos 20 años. Más lejos. En cualquiera de los casos, para México es un gran paso adelante, porque la tensión estaba creciendo entre el sector privado y López Obrador. Las críticas hacia López Obrador del sector privado eran cada vez más fuertes. El rechazo hacia el nuevo gobierno lo era también. Ya se está produciendo el inicio de una fuga de capitales. Y cuando te hablo de fuga de capitales en México, contarla por millones, ¿verdad? De manera que eso de nuevo es como llegar a comprender en un momento determinado que no estás en bando contrario. Es asunto de tolerarse, es asunto de respetarse, es asunto de tener una proa visionaria hacia el desarrollo del país, es tener visión de nación, al fin, ¿verdad? Sí, aparte que me parece a mí que mucho ha sido más publicidad que hechos de AMLO contra la empresa privada, porque no he visto hechos de AMLO contra la empresa privada, excepto lo del tema del combustible, pues, si vos querés. No, pero que iba a poner comisiones a las transferencias bancarias, etcétera. Pero bueno, se superaron. En cualquiera de los casos te quiero contar de que merece un reconocimiento por los dos lados. Sobre todo por el lado de la empresa privada, que ha sido un tanto reacia, pero es que lo que comprometida con toda la... Pero lo que te iba a decir, en la toma de posesión, Carlos Slim, que es uno de los empresarios más importantes de México, dijo que confiaba en el gobierno de AMLO. Su consuelo empezó por ahí. Pues es que ese es el punto de partida de lo que ahora comienza a concretarse. Sí, así es. Que ya se le dice con todas sus letras y consecuencias pacto.
Y por el lado de AMLO también, pues, porque no creas que el hombre tiene también un sector dentro de Morena que es bastante, que no es muy, que no se traga mucho el sector privado, pero bueno, ojalá que funcione, porque esto apenas es el primer paso, ¿no? Sí. Que es muy difícil comulgar con ruedas de molino a esta altura, pero bueno. En fin, bueno, hacemos pausa nuevamente en esta edición de Adelante Nicaragua. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. A ver, rápidamente para no quedarnos, porque hemos estado mucho en el continente americano. La cumbre Trump-Kim, que se terminó antes de lo que todo el mundo esperaba y sin ningún acuerdo. Fíjate que sin ningún acuerdo, una cumbre que fue prenegociada. Sí. Los operadores políticos de Trump quedaron pésimamente mal. Llámese Bolton, llámese Pompeo, y hay un tercero que también tuvo mucho que ver con esto, que no me voy a acordar quién es. Cuando vos vas a hacer ese tipo de negociaciones, tus cuadros operativos tienen al menos un piso ya negociado. Que después suba la partida durante las negociaciones es otra cosa. Pero que termine sin el mínimo acuerdo es un desastre para todos los involucrados. Ahora, pedía, por lo menos eso es lo que se anunció públicamente, pedía el presidente Kim que se levantaran las sanciones contra Corea a cambio de la desnuclearización, que era lo que pedía Estados Unidos. Es decir, entendería yo, que el acuerdo que iba a salir de ahí era desnuclearización de la península coreana. Ese iba a ser el acuerdo. Y Kim lo que dice es, bueno, quítame las sanciones. Dice los americanos que no fue así tampoco. Lo que le ofreció fue la Pyongyang, la principal, de donde se conoce que han salido las principales, los test nucleares, etcétera, etcétera. Pero la inteligencia norteamericana detectó de que hay otros hilos, ¿verdad? Y entonces le dice, todo, no es solamente ese, es todo. Y ahí se supone que comienza a quebrarse el asunto, aparte de las sanciones, ¿verdad? Yo creo que aquí hay una buena dosis de trumpismo propagandístico, ¿no? Necesitado como está Donald Trump de desviar la atención de su patio interno, a propósito de los patios traseros y otras expresiones. Las declaraciones de Michael Cohen son cargas de profundidad seria. Eso no han hecho más que comenzar con lo que le está diciendo. Lo menos feo que le dice es mentiroso. De ahí para adelante. Y por último, leía a propósito de un artículo sobre el retorno masivo o cuasi masivo de líderes mafiosos estadounidenses a Italia. Porque ahora parece que se está dando eso. Al final, la hija de un capo mafioso neoyorquino, una tal Gotti, que ahora parece que ha escrito un libro y todo, dice que Trump era poco menos que amigo muy cercano de su padre, que era un gran capo. Entonces ya empiezan vinculaciones de otro tipo. Esto lo digo a propósito de que esa percepción que tengo yo, o esa sensación, mejor dicho, de que esa abrupta suspensión contra todo pronóstico de la cumbre Trump-Kim Jong-un tenga una buenísima dosis, si no la mayor parte, de maniobra distractiva, ¿ya?, de lo que está pasando al interno de los Estados Unidos. Porque, como decía anteriormente Cairo, si fue una cumbre prenegociada, para nadie es un secreto que la prenegociación pasó por Pekín o Beijing. Con el viaje. No confirman también. El viaje de ida y vuelta de Kim Jong-un. A través de la República China. Claro. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahí?
que si le chima el zapato, si se me permite la expresión, a Trump con el acercamiento chino-ruso o ruso-chino, como preferamos verlo, a propósito de las últimas veleidades, por llamarlo eufemísticamente, intervencionistas norteamericanas, por ejemplo en Venezuela. Ya, pues, habría que ver, ¿no? Ahora, mira, es que ese tema de que se cayó la negociación porque Kim pidió el levantamiento de sanciones, de repente me suena raro en el sentido que al iniciar la cumbre fue el mismo presidente Trump el que habló de las grandes ventajas o las grandes perspectivas de desarrollo económico que él miraba en Corea, y se dedicó a alabar a Corea desde el punto de vista económico y dijo: cuente con nuestra colaboración y con nuestra ayuda para lograr ese propósito. Y que tenía mucho futuro y que sí. Kim Jong-un iba a ser un gran líder. Pero es que además tuvo otra torpeza. Le dice a Kim que él, Trump, toma la palabra de Kim sobre lo que le pasó al norteamericano, que lo liberaron y murió, ¿verdad? Y los padres desde Estados Unidos denuncian esa actitud, ¿verdad? O sea, en términos de relaciones públicas le fue muy mal. Sí. En términos de desviación, si esa iba a ser una desviación, le fue también mal, porque al final fue otro fracaso, ¿ah? De manera que lo que ha coleccionado muy exitosamente en los 2 últimos meses ha sido fracaso tras fracaso. Y eso pone un poco álgida la situación en términos de que en esa corriente de fracaso pudiera dar un maletazo para tratar de poner alguna medalla en una pared limpia que tiene de logros en política exterior. Y eso pudiera ser una acción armada contra Venezuela, etcétera, ¿no? Claro, el antídoto de eso no está... está precisamente en esa misma región, en lo que Humberto estaba hablando de China y de Rusia, y en el resto de las naciones que en el Consejo de Seguridad votaron, primero reconociendo el gobierno de Maduro, y segundo, todas las otras naciones que se han ya de previo se han manifestado, han sido sumamente claras de que no comparten la visión de una eventual solución militar. Sí, la solución militar se cayó totalmente, por lo menos desde el punto de vista de apoyo internacional está caída. Yo no sé si, porque ni el Grupo de Lima, ni el Grupo de Lima. A lo interno del Grupo de Lima se desmarcaron abiertamente. México, Uruguay, si alguna vez marcaron un paso diferente. Pero luego, es decir, en la declaración también lo dicen, que están en desacuerdo con una solución militar, pues. Sí. Así es. Así es. Es decir, esa opción debe salir fuera de la mesa. Ahora, a pesar de que no hubo nada que celebrar, ambos dicen de que están a punto de lograr un acuerdo. Sí. Pero eso no es el anuncio de una tercera reunión, ¿verdad? Eso es como el premio de consolación de algo que no se hizo. Sí. De una u otra manera. Antes de concluir, porque ya veo que producción está preparando ahí, dice Corbyn en el Reino Unido que él apoyaría un nuevo referéndum sobre el Brexit. Es decir, aparte de pretender convocar o querer convocar a nuevas elecciones para elegir un nuevo gobierno en Inglaterra, que él apoyaría, dice, un referéndum sobre el Brexit. Que no es nada nuevo. Pero tardó, le llevan pidiendo esa opción, el segundo referéndum, por lo menos 6 meses. Y cuando digo le llevan pidiendo, se lo llevan pidiendo a lo interno del laborismo. Y lo dijo después de que visitó Bruselas, con posterioridad a la visita de la señora May, y cuando May abrió juego diciendo que suspendía la votación prevista para el 12 de marzo y que la postergaba en el Parlamento británico, en Westminster, ¿no? Esperando ganar más tiempo, que es lo que ha estado haciendo, para renegociar
pero no se sabe qué, porque una vez más Bruselas le vuelve a decir en todos los niveles posibles, desde Juncker pasando por Tusk o el jefe negociador Barnier, dice, bueno, pero ustedes que no terminan de decir qué es lo que quieren, sobre todo en torno al backstop o el tema de la frontera Irlanda del Norte, que se podría llevar en el saco los acuerdos del Viernes Santo, sí. Ni más ni menos lo que es la frágil garantía de la paz en el Ulster, esa zona tan conflictiva, ¿no? Entonces, ella está apostando, y ya lo ha dicho con la boca pequeña, a pedir una prórroga. Es decir, echar mano otra vez del artículo 50, que es el que permite el Brexit. Pero es decir, ok, ella está queriendo que esto se retrase, pero ¿cuál es la idea? Ya sabe que no va a obtener nada mejor de lo que ya tiene. Bueno, la idea es, una vez más, ganar tiempo a como dé lugar. No sabemos exactamente para. Porque, es decir, esa es la tragedia. El para y eso más es lo que lógico, le dicen, ¿qué es lo que ustedes quieren? Por eso, el para más lógico es el nuevo referéndum. Pero es que ese nuevo referéndum, independientemente de que Corbyn no lo haya alentado, lo ha contemplado desde el principio. Sí. Prácticamente desde el mismo día en que se conocieron los resultados del primero, se dijo habría que volver a hacerlo. Sí, pero habría, pero no lo voy a pedir yo. Hasta ahora dijo abiertamente que lo apoyaría, pero sigue estando en condicional. Es como el poema famoso de Kipling, ¿no? If, sí. Condicionado. Entonces, siempre la política brexitera del gobierno británico es absolutamente condicional. Es el sí. Y a ver, cada día que pasa es una medallita, entre comillas, le llamo yo medallita, que se cuelga la señora May aguantando lo que no ha aguantado nadie. Sí, porque otro gobierno ya hubiera caído. Es decir, si solamente con la derrota del Brexit, el gobierno del primer ministro Cameron, correcto, se fue. Pero es que además Corbyn no las tiene todas consigo. Él ahora propone apoyaría un segundo referéndum después de que lo que él propuso con respecto al Brexit sufrió una rotunda derrota. Sí. Superior a la que había sufrido. Sí, que lo que pasa es que en esto del Brexit me parece que nadie la tiene de su lado. Ninguno la tiene de su lado. Entonces, porque eso es casi, si te quedas te mato, si te corres te tiro. O sea, faltan 23 días a día de hoy para el 29 de marzo. Seguramente que es el deadline, la fecha límite. Ya se sabe que eso no va a ser ahí. Ahora se especula que qué pasa, porque está la fecha del 26 de mayo para las elecciones europeas. ¿Qué pasaría si el 26 de mayo el Reino Unido todavía no ha salido de la Unión Europea? Van a votar los ciudadanos británicos, va a participar el Reino Unido todavía como un 28º socio de la Unión Europea o no. Entonces, han dicho, y ya se pronunciaron los servicios jurídicos del Parlamento Europeo, que no hay problema, que eso no afecta en absoluto. Pero lo de Gibraltar, el tema del Brexit. Lo de Gibraltar ha sido un prepeo, hablando mal y pronto, de que aprovechando las circunstancias del gobierno español. Yo creo, y esta es una opinión personalísima, que es la última, por no decir la única medalla que se va a colgar Josep Borrell como ministro de Relaciones Exteriores, porque ya está claro que va de cabeza de lista para las elecciones europeas por el PSOE. Ya se lo están quitando en medio como ministro de Relaciones, como canciller. Y entonces dice además, porque hoy se firmó, es un pacto contra la evasión fiscal, para evitar que puedan existir residentes fiscales de mentirijillas. Comentábamos fuera de cámara antes que cómo es posible que en Gibraltar, una población de 30.000 habitantes, existan 55.000 empresas. Entonces, precisamente por eso una población flotante. Lo que se ha acordado es un prepeo, repito, ¿verdad?, para evitar que la evasión fiscal prospere después del Brexit, porque esto sería válido. Entonces lo que han hecho ponerse de acuerdo para endurecer los requisitos
para ser considerado residente fiscal en Gibraltar. Entonces ahí establecen que, sobre todo los españoles, cualquier residente fiscal español tiene que demostrar que pernocta más de 183 días en España, y que aparte de que su cónyuge o su residencia sea en España, para poder ser considerado residente fiscal o no. Es decir, tiene que residir al menos 6 meses en España. En España, al menos. En España, no si no, no califica para obtener una residencia. Y luego tiene que garantizar una permanencia fuera del país menor a 7 meses. Así es. Sí. Una cosa a favor de Borrell, ¿verdad? Fue de los primeros en relaciones exteriores que se manifestó en contra de una eventual acción militar en Venezuela. Después le siguieron todos sus mujeres, pero de alguna manera algún mérito tienen eso, ¿no? Sí, y lo miraba yo hablar acerca de Venezuela, justamente decía que España no está viendo sanciones para Venezuela, que eso se está viendo dentro del Parlamento Europeo, y no necesariamente dentro de España, o como España. Bueno, Cairo, Humberto, gracias por la participación en esta edición de Adelante Nicaragua. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes también por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para ustedes.